los observadores para servir y proteger los datos personales. Bienvenidos. Buenos días a todos en este nuevo programa de Los Observadores. Y como siempre, el espectacular saludo de mi amigo Lucho. Dele, Lucho. Muy buenos días, queridos amigos. Muy buenos días, Gonzalo. En realidad es un gusto estar aquí con ustedes en una nueva edición de su programa Los Observadores, donde tratamos las tecnologías emergentes, su impacto en la sociedad y sobre todo nos encargamos de repensarlas a partir de las ciencias sociales. Adelante, Gonzalo. ¿Cuál es el tema de hoy? Cuéntanos, por favor. Bueno, ahora entramos al cuadrilátero y vamos a poner en enfrentamiento a los cibermedios versus la televisión nacional. Y para eso, comenzamos con una breve presentación de nuestros invitados, dos chicos muy activos en la tecnosociedad. Pues bien, les tenemos a Diego Ponce, de Radio La Calle, y Cristian Andrade, que es un comunicador político digital. Chicos, preséntense. Por favor, Cristian, comienza tú. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muchísimas gracias por la invitación. También Luis, los dos han sido mis profesores en la especialización de la Andina. Pobrecito. Sí. La verdad que hemos aprendido muchísimo. Gracias por el espacio. Es importante tocar estos temas que ya lo mencionaba Gonzalo. Bueno, yo soy un joven universitario, digámoslo así, vinculado al tema de la comunicación política y también muy encantado hacia el tema de los medios digitales, de la comunicación digital. A breves rasgos, eso es más o menos a lo que me dedico, digamos así. Cuenta al público algo sobre tu papel en las campañas políticas. Bueno, yo he trabajado en varias campañas políticas. Por suerte pude trabajar en las últimas campañas presidenciales acá en Ecuador, en las que fue de primera y segunda vuelta. También pudimos trabajar en algunas campañas políticas en el tema de Sudamérica. Ahora nos encontramos trabajando para algunos políticos en Centroamérica. Y bueno, esos son más o menos los trabajos que hemos venido realizando a través de una consultora política, que por supuesto ya lo vamos a ampliar más en el desarrollo de esta entrevista, Gonzalo. Perfecto, gracias, Cris. Vamos, Diego, por favor, muy conocido por Radio La Calle. Cuéntanos. Sí, gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Lucho, por el espacio. Y bueno, Radio La Calle es un proyecto que nació hace 12 años ya, pero se hizo mucho más conocido en la coyuntura del paro nacional de octubre, porque tuvimos la decisión de hacer la cobertura de esos eventos y también aprovechamos que los medios tradicionales se abstuvieron de hacerlo y bueno, fue toda una aventura que fue creciendo y ahora Radio La Calle continúa al aire, no como otros medios digitales que lamentablemente por temas de recursos, por temas de contenido, por trabajo incluso, han tenido que desaparecer, dejar de salir al aire. Y bueno, yo trabajo en Radio La Calle en la parte técnica, hago todo lo que son controles, también un poco de la parte administrativa, porque creció tanto este proyecto que se metió tanta gente y tenemos que ver los recursos para que esto siga, para que no muera como otros proyectos. Bien, y justo vamos a hablar de recursos, contenido y política en esta charla. Así que vamos a la primera sección del programa. Interestelar, extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología. Y bien, voy a recordarles que el fin de los medios de comunicación de masa, según Jarvis, está presente. Es decir, Jarvis dice que lo más probable es que los medios de comunicación lleguen al fin. Y la pregunta que se hace Jarvis es, ¿cómo serán las noticias del futuro? Señala que una nueva relación entre los intermediarios de la información y su público objetivo no solo es posible, sino necesaria. Además, señala un tema siempre polémico en nuestro medio y es la necesidad de generar rentabilidad y valor añadido.
También insiste en transformar a los medios de comunicación en plataformas digitales que ofrezcan una gama de servicios para sus usuarios, lo que significa pasar de una fábrica de contenidos a una propuesta de servicios. Para lograrlo es necesario conocer las preferencias de consumo, sus hábitos y características de los usuarios. En el contexto de la tecnosociedad, esto se vuelve polémico, complicado y al mismo tiempo maravilloso. En este contexto del futuro de las noticias y por lo tanto de la política, vamos a la primera parte de la entrevista. La propuesta de Jarvis parece pintada para discutir el fracaso de la posta en la televisión. A propósito de los oyentes que no tengan información, es un cibermedio que pasó de la televisión a la televisión nacional con un programa y en el primer día ya fue un fracaso estrepitoso. Ahí hay temas de racismo, etcétera, pero no importa tanto esa discusión en específico, sino esta relación entre la televisión y los cibermedios. ¿Es un espacio en disputa? ¿Es un espacio en competencia? ¿O es un espacio en colaboración? ¿Qué opinas, Diego, por favor? Bueno, lo que nosotros en Radio La Calle hemos tratado de hacer con nuestra programación es precisamente lo que ha dicho Santiago Aguilar Morán, que es el director general de la radio, que es disputar el relato de la realidad. Entonces, por eso es que tenemos un noticiero a las 7 de la mañana, cuando todos los canales, los medios tradicionales también lo tienen. Por eso es que tenemos las noticias, el enfoque, todo eso. Y según lo que dice Harvey, sí estamos ya acercándonos a ese futuro de cómo serán las noticias ahora. Por ejemplo, nosotros en el noticiero, como transmitimos por la plataforma de Facebook y de YouTube, tenemos comentarios en vivo, entonces hay una interacción con el público. Es algo que no hay en los medios tradicionales, a menos de que haya una llamada telefónica, pero al menos en los espacios informativos casi no existe eso. Y bueno, en el caso particular de la posta, bueno, obviamente es un tema político que ellos hayan estado ahí porque hicieron campaña política. Lo mismo quizá hubiese pasado con los medios aliados al correísmo si es que Arauz ganaba. Ahí había un medio que se llamaba En Retrospectiva que cubría todito, pero todito lo que hacía Arauz. Entonces son favores políticos que se van pagando y pues cada medio de comunicación tradicional y bueno, yo creo que todos los medios de comunicación, incluyendo los alternativos, deben tener es un código deontológico, el código de ética. Y precisamente ese código de ética es al que la posta falló, el código de ética de TC. Y bueno, ellos mismos son los que a la final dijeron, nosotros no vamos a seguir porque el código deontológico no se ajusta a nuestra propuesta. Radio La Calle también tiene su código deontológico, que es prácticamente algo que tú puedes decir todo lo que quieras, siempre y cuando respete los derechos humanos. Entonces, en Radio La Calle no vas a tener un programa sexista o un programa que atente contra la dignidad de las personas. Y bueno, eso es en mi opinión, lo que cada medio debe tener. Hay bastantes medios de comunicación digitales que nacieron en el contexto del paro, en el contexto también de las elecciones, que bueno, ya no siguen, pero precisamente en eso está el crear un medio de comunicación digital, un medio alternativo. Estar ahí constantemente, pese a las adversidades económicas, pese a incluso al algoritmo de las redes sociales que pone una cortina para que su información no sea difundida. Ese es el trabajo de los medios de comunicación que debe seguir. Y lamentablemente la posta no se adecua a un código deontológico, quizás tampoco para su medio digital lo tienen. Entonces es lamentable, es lamentable eso. Gracias, Diego. Quisiera insistir en este tema, Cristian, en este tema de la disputa que está planteando
Diego, si la disputa del relato, ¿no? Más allá del código deontológico, que es un tema válido, pero no es lo que nos interesa en este programa, sino un poco Ujú. comprender estas transiciones, estas relaciones entre los cibermedios y los canales generalistas, ¿no? Y sus respectivas agendas además. Así que, ¿qué opinas, Cristian? ¿Estamos en competencia como plantea Diego? ¿Es la única opción? Eh, no puedo estar en desacuerdo en esta afirmación porque es evidente con lo que vivimos con los medios de comunicación en las últimas campañas. Voy a ser infidente con el tema del el último proceso político en el que no estuve de lleno, pero sí de lado, aportando con algunos temas en la campaña del 6 de junio en segunda vuelta en Perú. El Comercio es uno de los medios más grandes de Perú, como sabrán ustedes, y había titulares que uno se preguntaba, bueno, antes que se dé esta bomba de la posta, ¿no? Porque yo creo que lo de la posta terminó rompiendo todo en televisión nacional, pero eran titulares: Keiko Fujimori sustentó muy bien su plan de trabajo en el debate presidencial, Pedro Castillo poco claro como en su campaña de primera y segunda vuelta. Entonces la tendencia hacia lo que representaba Keiko Fujimori, ¿no? Porque la derecha en Perú, que son donde se concentran los grandes poderes, estaba muy cómoda con que Keiko Fujimori gane, pese a todo lo que representó su padre, ¿no? Desde los años 90 hasta inicios del 2000. Entonces, ahí se puede ver un claro ejemplo de cómo los medios de comunicación, hablo a gran escala, los medios tradicionales, jugaron un papel político de frente. Y si hacemos la misma comparativa con lo que sucedió en segunda vuelta, hay una investigación muy chévere que se dio a través de compañeros de la Flaxo, donde se mostraba el espacio que le daban a Andrés Arauz y a Guillermo Lazo y el tema de positivo o negativo de cada noticia en medios tradicionales. Y como hablábamos con usted, Gonzalo, en algún momento, todavía el impacto de los medios tradicionales que se dicen que son el quinto poder en un estado son muy fuertes. Por lo menos hasta ahora ninguna elección en Latinoamérica se ha ganado solo a través de redes sociales o a través del internet por el tema de la brecha digital que existe aún en Latinoamérica. Así que me parece que por lo que dice Diego, que concuerdo plenamente, cada uno trata de enmarcar su relato y es algo que se dio si regresamos un poco más al paro de 2019 en Ecuador. Hubo gente que no sabe sobre temas digitales, analfabetos digitales, como mis padres, pero que se forzaban a ingresar a plataformas digitales para conocer qué estaba sucediendo. Es decir, la gente, yo creo que desde aquel octubre de 2019 los medios de comunicación tradicionales han sido castigados porque la gente ya no cree en los relatos, porque era evidente el cerco mediático que tuvo Lenin Moreno por todos los medios de comunicación tradicionales, y lo que optó la gente es por enterarse a través de medios digitales o el periodismo ciudadano, ¿no? Alguna persona que cogía su teléfono y decía, miren, esta es la realidad de lo que está sucediendo acá. O sea, que quién está utilizando la fuerza bruta y todo este tema. Y con respecto a los medios digitales, es evidente que hay, ahora cualquiera se puede crear una cuenta de Facebook, una cuenta de Instagram y puede generar el tema de que, bueno, me conformo como un medio digital, pero si no tienen todos estas cartas de códigos deontológicos, éticos, la verdad que va a seguir dándose lo que hemos visto
en el último tiempo, ¿no? Medios de comunicación que no sabemos quiénes están atrás, qué agendas marcan, que son uno de los que promueven este tema de la infodemia que ya declaró la Organización Mundial de Salud tras el tema de la pandemia. Entonces me parece importante tener esas dos partes, ¿no? Ahora podemos hacer y recalcar medios de comunicación, La Calle es uno, que sigo y que tiene claramente su programación. GK es otro medio de comunicación que están enfocados en el tema de derechos humanos, que respetan tanto el tema de imparcialidad, línea editorial. Entonces me parece importante que hay que recalcar eso. Ahora que tuvimos un proceso tan caótico de elecciones en el 2021, Gonzalo. Gracias, Cris. Lucho, ¿algo que añadir antes de pasar al segundo segmento? No, esperemos, yo golpeo en el segundo segmento. Bien, me parece que aquí hay un tema muy interesante, es esto de la diferencia entre moral y ética, ¿no? La moral es personal, pero la ética es social, efectivamente, ¿no? Y voy a traer las palabras de Seymour Hersh, el Pulitzer y padre del periodismo liberal, ¿no? Sí, toda una institución en el mundo y particularmente en los Estados Unidos, que decía que él tenía como práctica que antes de publicar cualquier reportaje, cualquier artículo, siempre consultaba a los implicados, ¿no? Aquellos que no le habían querido responder. Le decía, esto es la noticia que va a salir. Algo que añadir. Entonces, claro, los sujetos que se veían afectados reclamaban, usted está mintiendo, me está levantando falsos. Entonces, Hertz decía, perfecto, envíeme la información, ahorita le cambio el reportaje. Obviamente no, la mayoría de las veces nunca llegaba esa información. Y cuando llegaba, en cambio, se destapaban bombas, ¿no? Y eso me parece que es una práctica a la que debemos retornar, ¿verdad? Como que es un criterio deontológico fuerte. ¿Qué dices, Diego? Sí, sí, es interesante eso porque muchas veces en el trabajo periodístico tradicional, cuando ya no te responden algo, quisimos acercarnos a la fuente, pero no nos respondió hasta terminar este trabajo. Y se lanza la información, pero sí es también cierto que cuando la contraparte da la información, aparece una bomba informativa que te cambia todo el panorama. Entonces, todo eso se ve reflejado en el trabajo de los periodistas, ¿no? Por ejemplo, en Radio La Calle tenemos un chico que es súper acucioso, que si es que no encuentra toda la información, no publica la nota. No le importa que no sea primicia, no le importa que no salga el día que lo planifica, pero si es que no tiene las versiones completas, no las saca. Entonces también depende de la formación de cada periodista, ¿no? Hay algunos que dicen, ya no me respondió, bueno, salgo con lo que tengo, y otros que dicen, bueno, esperemos un ratito, porque esto va a ser una bomba. Gracias, Diego. En este contexto, Cristian, me dejaste pensando algo sobre lo que tú mencionaste, sobre los analfabetos digitales, ¿verdad? Y esto me parece clave en el mundo contemporáneo, porque, claro, Diego también mencionó el tema del algoritmo, tú mencionaste el tema de la infodemia, entonces parecería ser que no necesitamos a los periodistas por un lado y que por otro lado el mundo está lleno de mentiras, y me parece que los dos son excesos, ¿verdad? Yo creo que necesitamos filtros, por eso los cibermedios hacen filtro de otro tipo de noticias, justamente por la cantidad de información. Y también pienso que las nuevas generaciones están preparándose cada vez más, que se van generando hábitos. Tú eres un ejemplo. Les dices a tus papás, oye, papá, espérese, no mire esto. Y esto en una investigación que efectué, lo encontré en una investigación cualitativa con jóvenes de pregrado, ¿no? Les iban filtrando ellos la información a sus padres, a sus abuelos, y
de otro lado, sus abuelos y sus padres son los que les jalan para las noticias a los jóvenes. ¿Viste eso, mijito? La frase es, ¿viste eso, mijito? Entonces, me parece que hay mucho que discutir porque finalmente este es el campo de lo político, Cristian. Tú haces campaña en el medio de esta situación. Sí, es muy interesante. Justo leía un artículo, me parece que es de Antonio Rubí, que publicaba en El País, y él mencionaba que hacia dónde nos lleva la tecnopolítica y el algoritmo, digámoslo así. Entonces es interesante porque tengo compañeros, primos que también trabajan en temas de desarrollo de sistemas y todo el tiempo nos dicen, bueno, los que están en la parte de las ciencias sociales se van a quedar sin trabajo en algún momento, porque he visto un robot, tomó varias informaciones y armó un artículo de opinión que capaz es más imparcial que alguna nota de un periodista. Y lo interesante de este tema de la tecnopolítica que usted menciona, Gonzalo, es como hacia dónde nos está llevando y dónde queda el criterio del periodista, porque me parece que Chile es la primera legislación que va a tomar en cuenta este tema de hasta qué punto la tecnología va a decidir o va a dominar sobre nosotros. Si no estoy mal, que se está haciendo en este tema de la Convención de Chile, porque el tema de que el ser humano se sienta representado por el algoritmo o que el ser humano se sienta, digamos, que sus decisiones se tomen de acuerdo a lo que pueda decidir el Big Data de alguna empresa, la verdad que nos está consumiendo y nos está llevando hacia allá a tomar decisiones que a veces no representan lo que el ser humano necesita o está pensando, o a veces se empieza a excluir a ciertos grupos sociales, porque usted sabe que el algoritmo trabaja para mayorías, el Big Data trabaja para ciertos sectores. Entonces me parece que hay que tomar muy en cuenta ahora que justo hablábamos sobre este tema del algoritmo. Y con respecto al tema de analfabetismo, recuerdo analfabetismo digital, vuelvo a recalcar por el tema de la infodemia, que fue algo muy fuerte hasta nosotros que sabemos manejar medios digitales. Cuando empezó el tema de la pandemia, yo estuve de viaje. A mí me cogió la pandemia justo en Asia, en un país que está lindando con China. Y bueno, yo decía, de acá, ¿cuándo voy a sacar? Primero, porque nuestras relaciones diplomáticas son muy malas, en ese entonces eran muy malas. Y después porque había muchísimas versiones de lo que estaba pasando con el virus. Entonces, yo digo, si una persona de mi edad, de 28 años, que sabe sobre temas de comunicación digital, sabe hacer fact-checking, como yo me informo, y la verdad sucede algo muy particular, y ya que estamos en esta entrevista quisiera puntualizar, para no alargarme mucho. Uno de mis hermanos es biólogo, trabajaba en el laboratorio de la San Francisco, entonces conoce mucho sobre este tema del virus y cómo se desarrolla. Y había notas en medios de comunicación importantes nacionales que me decían, la verdad deberían especificar y tener voceros científicos en Ecuador, que también por ahí los medios de comunicación, mi hermana me explicaba y me decía, hay temas como de fondo sobre las variantes y que pueden ser muy simplistas, y eso es lo que da techo para que se generen muchísimas fake news. Y para estos grupos de las antivacunas, ¿no, Gonzalo? Gracias. Bueno, nosotros tenemos aquí al general Zapata para informarnos sobre todo el tema de los virus. Me parece que acaban de picarle a Lucho ya alguna parte, porque acaban de mencionar el tema del algoritmo y la oportunidad de hackear los algoritmos. Pero para eso vamos a entrar a la siguiente sección de nuestro programa. Tienes derecho a permanecer callado. Ahora información para prepararnos frente al cibercrimen y proteger nuestros ciberderechos.
Lucho, me parece que tienes mucho que advertir sobre el tema de los ciberderechos en el contexto del periodismo digital y si quieres añadir algo sobre este tema del hackeo, que me parece interesante, ¿no? Hackear el algoritmo para generar mejor información. Ya, bueno, en realidad esto del algoritmo, yo quiero decirles, no es algo nuevo, en realidad hablamos de algoritmos hace muchísimos años, es básicamente todo proceso, cuando aprendes en el colegio una fórmula aritmética, puedes decir que es un algoritmo, ¿sí me entiendes? Es decir, es mucho más viejo. Sin embargo, se ha creado mucho hype alrededor de lo que es justamente la transparencia del algoritmo y con justa razón. Sin embargo, hay que diferenciar ciertas cosas, ¿no? Cuando nosotros hablamos del algoritmo como tal, tenemos que diferenciar primero lo que es software, ¿sí? De un software determinístico al que nos hemos acostumbrado desde niños, el que simplemente es A es igual a 2 más 2, ¿sí? Que simplemente siempre va a ser 4 el resultado, a lo que es justamente machine learning, deep learning, y lo que es justamente todos estos modelos de aprendizaje por los cuales uno enseña al sistema, ¿sí? A que se convierta en un sistema inteligente y puede realizar otras tareas que, pues, pueden ser, por ejemplo, resolver problemas de clasificación, de regresión. Bueno, más para que me comprendan todos, más bien es como, en caso de modelos supervisados, tomar decisiones, por ejemplo. Entonces, cuando tú me hablabas ahorita de que, claro, podemos poner un sistema inteligente a que escriba por sí mismo, o que simplemente sintetice varias fuentes, estamos hablando justamente de eso, ¿sí? De que puede tomar ciertas decisiones, las cuales se miden con diferentes parámetros, pero para hacerlo fácil, tenemos que diferenciar que aquí hay dos personajes, o sea, dos roles. Uno es el que desarrolla realmente lo que nosotros conocemos como el software como tal, que simplemente es de código abierto, lo utilizan desde Google hasta cualquier persona en su casa, ¿sí? Y otro es el que educa al sistema. Entonces, el mayor error que tenemos siempre al hablar de transferencia de algoritmos es eso, que no diferenciamos los roles. No es el programador, es el educador. Es quien le da los sets de datos al sistema inteligente para que este tome decisiones o segmente información o realice cualquier tarea. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo primero a entender. Entonces, cuando hablamos de transparencia del algoritmo, yo más bien les digo siempre, hablemos de la transparencia de la educación al sistema inteligente. ¿Sí? Es básicamente como que en un sistema, imagínate los niños, que tenemos una escuela, ok, ¿qué es lo que ellos aprenden? Lo que el profesor les dice. Entonces, ¿vamos realmente a hacer una auditoría realmente al colegio como tal, o vamos a hacerle más bien a quien les está educando? Entonces, el rol principal es quién les educa. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí, no confundir, porque es una confusión pues, que se oye todo el tiempo. En segundo lugar, esto sí, uno puede cambiar el código y tunearlos también, pero como te digo, tenemos una cultura de open source hoy en día en que las mismas librerías de Python, como PyTorch, como yo qué sé, TensorFlow, que utilizan las grandes empresas como Amazon y Google, las puedes utilizar en tu casa. ¿Me entiendes? Entonces, ahora yo puedo a partir de eso también customizar cierto código, por ejemplo, y de diseñar para mis propios fines. Por supuesto, se entraría también en el ámbito del programador, pero como les digo, no es algo que pasa mayormente, es más bien quien educa. Entonces, dentro de esto, ¿cuál es una preocupación? Hablamos de la seguridad, pero cuando hablamos de seguridad ya en el ámbito del machine learning, el deep learning, más bien nosotros tenemos que ponernos, más bien, ¿cómo va a decidir? Y ahí vinculamos mucho la seguridad jurídica. El elemento de seguridad que está dentro es sobre todo la integridad de estos datos por los cuales se educan, ¿sí? Entonces, la integridad, si yo como hacker, yo como atacante, pero hacker real, ¿no? Como el que dice un periodista que está acusando a ciudadanos europeos porque les suena, ¿no? Como han visto en estos días. Yo les digo, si es que un hacker real, un hacker de sombrero negro, ingresa y cambia la integridad de estos datos, las decisiones pueden cambiar. Ese es el mayor problema de seguridad que tenemos. Ahora, ¿en qué sentido? Por ejemplo, en el ámbito de fake news, utilizamos muchísimo lo que es Nightbase para identificar, básicamente es un sistema como de ceros y unos, como hablar del spam, ¿sí? Identificar un fake news de acuerdo a varios parámetros que uno customiza, por ejemplo, la fuente de origen, ¿entiendes? Muchas veces también el análisis semántico, pues obviamente de los textos. Esto se realiza mucho también a través de lo que es Natural Language Processing. Y se realiza un análisis sentimental muchas veces para hacer barridos de redes sociales y ver justamente qué es lo que realmente tratan de decir los usuarios de Twitter, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, muy importante eso, mucho Natural Language Processing, Decision Trees, por ejemplo, Random Forest, para ver qué opción tomar.
en cierta forma podemos utilizarlos también para ver qué sesgo me conviene más, ¿no es cierto? Por ejemplo, para nuestro amigo Cristian que trabaja en política, yo sé porque obviamente estoy muy cercano a toda esta gente que trabaja en Machine Learning, también identificar, si es que a mí me conviene decir en mi campaña que el aborto no está bien, porque voy a ganar más electores según mis técnicos, por supuesto, yo voy a decir eso. O mi sesgo, por ejemplo, que me puede ayudar es ser nacionalista. De pronto no lo soy. O de pronto puede ser progresista, cuando en realidad soy un curuchupa que está en contra del aborto sin ambiciones personales de ningún político, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles es básicamente eso. Eso es una guía para los políticos. Además de eso, por supuesto, como les digo, todos los modelos van a contribuir a la final, a la toma de decisiones. ¿Cuál es el riesgo aquí? Como les digo, ya se vincula justamente que falle la integridad de estos datos, que hay un error justamente en esto, pero por otro lado, el lado suyo de comunicador es más bien la manipulación ya del público en general. ¿A qué nivel llegamos con esa manipulación? Y entonces aquí nos enfrentamos ya para terminar y hacerles la pregunta a los dos, disculpen que me extendí un poquito, confrontamos los siguientes derechos. Confrontamos, por supuesto, el derecho a libertad de expresión con el derecho al honor y al buen nombre, siempre. Esa es una labor periodística, pero diaria, sea un medio independiente, o sea un medio oficial o un medio comercial. Y por otro lado, el derecho a la protección de datos personales, y hay que tomarlo en cuenta que aquí en Ecuador ya tenemos una ley orgánica de datos que entrará en aplicación en el 2023, y nosotros podemos ver justamente que hay nuevas cosas que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, uno tiene el derecho de oponerse al tratamiento, a pesar de que hay la excepción para lo que es el ejercicio de libertad de expresión. Si es que tú pones a alguien, por ejemplo, como pasa mucho en los medios, sobre todo comerciales y oficiales, esta persona es un maltratador de mujeres. Simplemente le pusiste porque sí. Yo tengo el derecho de eliminación, el derecho de oposición a ese tratamiento y el derecho de eliminación, sobre todo a que se borre esa noticia. Con justa razón y con justa causa, porque justamente no cumple un código inexistente deontológico universal que debería existir, por supuesto, en la comunicación. Entonces ahí les dejo a ustedes justamente, Cristian y Diego, ¿qué piensan ustedes a la final? O sea, realmente estamos atacando el algoritmo, yo diría, simplemente para quitar nuestra responsabilidad, porque de pronto los humanos y los periodistas tienen mucho más sesgo que los propios sistemas de información. Y si no, yo les puedo hacer un barrido de los periodistas más notorios a nivel nacional e internacional y vamos a ver el sesgo que tienen. ¿Sí? Vamos a ver el sesgo que tienen. Un sesgo inmenso. Cosas que avergüenzan, por ejemplo, que un ciudadano europeo que es presuntamente inocente hasta que se demuestre lo contrario, viene un periodista y lo acusa hace 3 días de que él hizo un hackeo a una entidad pública nacional, lo cual es definitivamente un delito contra el honor y buen nombre de una persona. Y definitivamente raya también en la ignorancia a mi criterio, porque no tiene ninguna base. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Bueno, lo que comentas en el trabajo periodístico, también hay una ley de comunicación, no solo es en los medios digitales, sino también en los tradicionales, que hay estos problemas de que los medios de comunicación, los periodistas se convierten en jueces. Y es un problema que ya se ha vivido desde hace muchísimos años, o sea, desde hace más de 20 años, que si es que un medio de comunicación dice tal cosa es porque es verdad, y más bien ahora con el aparecimiento de las redes sociales, del acceso a mayor información por parte de la ciudadanía, es que empieza este ejercicio de criticar lo que dicen los medios, de poner la tela de duda, de decir, un momentito, el periodista me está diciendo una cosa, pero por acá me están diciendo otra cosa. ¿Por dónde va la cosa? Voy a investigar un poquito más para ver por dónde está la realidad. Ahí está el tema de la disputa del relato de la realidad. Y sí, el problema de los algoritmos también, como dices, es quién educa ese algoritmo. Yo no sé si es que te has fijado, si es que sigues a Radio La Calle o no, pero por ejemplo, los que no siguen a Radio La Calle y se entran a la página de Facebook, rapidito el programa dice, estás entrando a una página que no cumple con con las políticas de comunidad. ¿Por qué? Porque antes nosotros también transmitíamos ciclismo, transmitíamos cosas que son temas que tienen copyright, derechos de autor, y que últimamente se ha vuelto bastante jodido ya utilizar eso, sobre todo en YouTube. En YouTube te caen incluso antes de publicar el video. Entonces, por eso
ya te está advirtiendo Facebook que estás entrando a alguien que no cumple con las políticas. Tú como usuario dices, chuta, esto está peligroso, mejor no me voy por acá, sigo buscando otras cosas. Entonces también es como la forma de cómo dice las cosas, el que piensa, el que educa al algoritmo para llegar a los públicos. Y sí, o sea, también lo último que dijiste, insistir, existe una ley de comunicación que se está derogando, se está volviendo a discutir, pero Pero que... Diego, espera, la pregunta Ajá, concreta era, sí, ¿quién tiene más sesgo a la final, el periodista o el algoritmo? no, o sea, obviamente el periodista tiene más sesgo, porque en la comunicación este tema de la objetividad, de la imparcialidad es un mito, es una mentira. No vas a tener nunca un periodista que sea completamente objetivo, porque siempre va a investigar sobre un tema, siempre va a estar de un lado, siempre va a estar apoyando a tales causas. Y el algoritmo es una máquina, entonces, obviamente, hasta como un ser humano, todo mundo, así, seas la carrera que seas, seas de la religión que seas, seas de la tendencia política que seas, vas a tener tu criterio y vas a tener tu sesgo hacia un lado. Nunca va a haber la imparcialidad ni la objetividad en ningún medio de comunicación con ningún periodista. Gracias. Cristian, ¿tú qué opinas? ¿Quién tiene más sesgo? ¿Realmente los sistemas inteligentes que operan base a algoritmos o los periodistas, en este caso? ¿O los comunicadores? Acá te cambio la pregunta, digamos, sí, porque es lo que me pasa y he estado investigando muchísimo. De hecho, justo en mi tesis de la maestría en comunicación política, que la realicé cuando se daban las elecciones locales, se daba algo interesante, y también con el paro de octubre de 2019, que también justo me encontraba estudiando un diplomado en comunicación política en Argentina, y me pareció interesante analizar, y por eso digo, te cambio la pregunta. ¿Para qué estamos utilizando el algoritmo? Y lo que me doy cuenta es que siempre hubo sesgo, ¿no? Antes de que el algoritmo sea popular, digamos así. Pero lo que ha venido a hacer el algoritmo es a crear estas burbujas de filtro, es decir, que nos meten en diferentes realidades y capaz yo tengo una realidad, pero me están aislando de 5 realidades diferentes. Y lo que siento que hace el algoritmo es cómo lo manejas, obviamente, es como un sistema, ¿no? Lo que ha venido a hacer el algoritmo es a meterme en estas burbujas de filtro, y justo lo hablábamos también con Gonzalo, y es a confirmar, a tener estos sesgos de confirmación. Por ejemplo, utilizo, siempre me gusta ejemplificar, mis papás tienen una línea ideológica muy marcada y ellos escuchan desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche un medio de comunicación específicamente, que tiene una línea ideológica muy marcada y lo que hace todo el tiempo es reforzar lo que creen ellos. Y cuando prenden la televisión y ven un canal que no confirma lo que ellos creen, es, bueno, apaguemos, no me gusta, digamos así. Entonces, creo que es como el uso que le hemos estado dando al algoritmo, y nos podríamos, bueno, antes de pasarme de tema también, eh, ahora que se genere la polarización más fuerte, porque cada uno esté en estos espacios que ya ejemplificaba y solo espera que le confirmen lo que uno cree, también podemos ir al otro lado, ¿no? Y si somos como muy quisquillosos, hay muy buenos periodistas en Ecuador, y, por ejemplo, los que se apegan más al tema de la imparcialidad, creo que uno hasta ahí, porque no es una máquina, hasta ahí podría descubrir que obviamente el algoritmo va a seguir teniendo ventaja, porque yo ya escucho a esta persona y digo, bueno, él es muy imparcial, ha criticado a los dos lados, pero es obvio que su tendencia es progresista, porque está más a favor del tema de los derechos humanos, de más control del Estado, y del otro lado. Conozco una persona que es muy centrada, pero está a favor de una política más liberal, que está bien, que le dé espacio a los dos,
pero capaz cuando termina su editorial hace más énfasis hacia uno de los dos lados. Entonces, me parece que ahí puede estar la respuesta, y si queremos ahondar un poquito más, hablemos sobre, y creo que tocamos en la clase de Luis, que estuvo invitado en una de las clases que nos dieron sobre tema de marketing, sobre el tema de Cambridge Analytica, también la filtración de datos que se dio en Ecuador, si no estoy mal, en el año 2019, y sería bueno, Luis, también que nos expliques cuál sería el proceso legal, porque yo también estoy así como que se va a dar ahora de los datos que se filtraron de 1,5 millones de personas a través de las pruebas que estuvieron en el internet, casi corriendo por 24 horas, o sea, hacia dónde fueron todos esos datos, para qué se van a utilizar. Sería interesante también tener ese conocimiento. Y te digo esto porque yo me quedé muy preocupado cuando fui a una cadena grande de alimentos, y me dieron en el papel cuál era mi punto de votación. Cuando yo di mi número de cédula. Y yo decía, pero bueno, esto es una cadena privada. ¿Por qué? Y creo que lo expuse esta inquietud en tu clase antes de que se dé esta ley de protección de datos. Y yo dije, bueno, ¿por qué el CNE da mis datos a una cadena privada? ¿Y cuál es digamos, el contrato que tiene con esta cadena privada? O sea, ellos se quedaron con los datos posteriormente. ¿Qué van a hacer? Sí, los datos se los explota, Cristiano. Más rápidamente te doy la palabra, Gonzalo. Los datos se los explotan. Recuerda que los datos y los valores son básicamente el motor de la economía mundial actualmente, o sea, el principal rubro. Si ustedes pueden saber, las empresas de tecnología son las que están primero, y ya las petroleras, los restaurantes, hasta Disney World ya bajó, ¿sí? Entonces, obviamente, todo es un proceso de explotación, es lo que justamente a través de Machine Learning y el Data Science uno realiza para se perfila a la gente. Entonces, a ti te perfilan ya como consumidor, y en tu caso como consumidor político también, o como consumidor de noticias. Yo estoy muy de acuerdo contigo, nomás para cerrar esto, de que el algoritmo en realidad, en este caso, más bien cómo se educa al algoritmo, viene a ser realmente un potenciador de un sesgo. Porque al final la persona que educa sigue siendo un humano. Sin embargo, va a llegar un momento en que lleguemos a tal punto de desarrollo que se desarrolle una primitiva conciencia donde ya el propio sistema inteligente pueda adoptar un sesgo o no de acuerdo a cómo fue educado. Entonces, estamos en esos albores. Adelante, Gonzalo, disculpa. Qué miedo, Lucho, con lo que señalas. Sí quisiera repetir las palabras de Manovich, ¿no? Se necesita urgentemente un alfabetismo cultural sobre el tema de los datos, y fundamental para los comunicadores, ¿no? Que son los que van a manejar la comunicación en este contexto. Pongo una duda, y una duda muy fuerte, y es justamente con este tema de la educación del algoritmo, y es que finalmente los datos son tan importantes no porque los datos controlan a la gente, sino porque la gente son los datos. Es decir, reconoces el comportamiento de la gente, y eso es lo que es manipulable. No le puedes convencer fácilmente a los padres de Cristian que cambie el canal por una seducción del algoritmo malvado que les va a hacer cambiar de canal. Se van a quedar en el condenado canal todo el tiempo que quieran, hasta que algo pase que les cambie, pero no será directamente el algoritmo, sino serán otros factores. Me parece que aquí nos falta mucho por comprender, pero ya tenemos que ir a la tercera sección de nuestro programa. Les tengo una sorpresa. Vamos, tecnomúsica y tecnocine, un momento para escuchar y ver la tecnociencia en el cine. Y les tengo para todos nuestros audioescuchas a Menocchio, una película que se denomina Menocchio, es del año 2018, italiana, dirigida por Alberto Fasullo. El reparto está por Marcello Martini, con una actuación escalofriante, ¿no? ¿De qué se trata Menocchio? Es una película basada en el libro El queso y los gusanos, que es el cosmos según el molinero del siglo XVI. Es un fragmento de la vida de Domenico Scandella, alias Menocchio, un molinero que fue quemado en la guerra por la Santa Inquisición en el siglo XVI, tras un proceso que duró 15 años, por haber dicho a quien quisiera escucharlo que el mundo no fue creado por Dios, sino a partir de un caos primigenio, para lo cual utilizó la metáfora del queso y los gusanos. Les digo lo que decía Menocchio, ¿no? Yo he dicho que por lo que yo pienso y creo,
todo era un caos, es decir, tierra, aire, agua y fuego juntos. Y aquel volumen poco a poco formó una masa, como se hace el queso con la leche, y en él se forman gusanos, y estos fueron los ángeles, y la Santísima Majestad quiso que aquello fuese Dios, y los ángeles, declaró el acusado. Creo que vivimos eso, ¿no? Es decir, estamos juzgando y estamos viviendo sin conocer nada. Tenemos una ignorancia de cambio de tiempo, ¿no? Menocchio leía todos los libros que le caían y fue mezclando todas sus ideas. Finalmente, la Inquisición lo quemó después de muchos años por lo que decía, por lo que decía salían de los libros, ¿no? Había un cambio de civilización que estaba concentrado en este hombre. La película casi no tiene banda sonora, así que vamos a escuchar un fragmento en el minuto 43:40 sobre lo que dice Menocchio en el juicio, al menos en la película, ¿no? Se los traduzco brevemente antes de escuchar. ¿Crees que un día seremos juzgados más? Difícil de creer algunas historias que escucha la voz del diablo porque no le pediste, porque escucha la voz del diablo. ¿Por qué no le pediste ayuda a nadie? Para ahuyentarlo, contesta él. ¿Y a quién debo pedir esto? Cosa a un sacerdote, pero tal vez el diablo es más inteligente que Dios. Pero ¿te das cuenta lo que estás diciendo? Bueno, entonces, ¿qué haría? Tal vez le haría a un sacerdote, tendría que pedirle a un sacerdote, mejor un sacerdote, porque él es el que conoce al diablo. Con esta parte dice, quizá el demonio es más astuto que un cura, quizá el demonio sabe más que Dios. Entonces, ¿y por qué no pediste ayuda? ¿Y a quién debería pedirle? A un cura probablemente, porque claro, el cura sabe más del diablo. O sea, les invito a todos a ver esta fantástica película, la encuentran en YouTube, y con este bellísimo antecedente que nos muestra el peso de nuestra ignorancia funcional en el mundo que vivimos, les quiero hacer la siguiente pregunta, Diego y Cristian. Um, la Inquisición intenta descubrir la verdad ocultándola. Eso lo hace con el pobre Menocchio. ¿Ocurre algo similar con las campañas políticas digitales? Quizá asumimos demasiado o muy poco sobre su influencia. Cristian, tú eres el de la campaña, comencemos contigo. Sí, yo creo que hablemos de un caso específico que sucedió en Cuenca en el año 2019 con el actual alcalde. Fue una que que 2 semanas antes de que se den las elecciones, eh, me, me parece que participó por Democracia Sí y otro partido político en unión de estos partidos. Y esta persona hizo muchísimo territorio, pero su éxito era realizar Facebook Live desde diferentes áreas importantes de Cuenca, hablando con la gente. Y al final, esta persona terminó ganando la elección, el actual alcalde de Cuenca. Solo tenía 2 personas de comunicación frente a 2, digamos, monstruos de la política en Cuenca. Hablamos de Marcelo Cabrera, que fue 2 veces prefecto de la SUAY, 2 veces alcalde de Cuenca, el mismo prefecto de la SUAY, Paul Carrasco, que estuvo 16 años, 4 periodos, se lanzaba a la alcaldía. Y uno dice, ¿hasta qué punto el tema de las redes sociales jugaron a favor de este candidato? Porque no tuvo pauta en medios de comunicación más que la que le dio el CNE. El tema de la pauta publicitaria era muy baja, pero lo que se instauró es, bueno, necesitamos un outsider de la política, y en el debate que se dio en Cuenca fue cuando la gente le conoció y se posicionó en la opinión pública, que creo que hay que hablar de temas importantes también, Gonzalo. El tema de cómo se puede hacer comunicación política a través de redes sociales, que es muy importante, pero también si es a través de redes sociales o a través de medios tradicionales, posicionar un mensaje en la opinión pública. Recuerdo, y bueno, se posicionó que él es el alcalde que necesitamos, joven empresario, y terminó ganando.
Ahora pongo otro ejemplo. ¿Qué pasó con la candidatura de Yacu Pérez en este año, cuando quedó solo a 30.000 votos de Guillermo Lasso? La gente de clase media hasta clase media alta, ponía en sus redes sociales cuando Yacu Pérez ganó esa noche y después cambió ya en esas 2 semanas, que el ganador fue Guillermo Lasso. La gente decía, no, se posiciona en el imaginario de la gente. Yo creo que Yacu Pérez es el único que va a derrotar al correísmo. O sea, ¿qué va a hacer ahí Guillermo Lasso? Y se dio toda esta narrativa política, ¿no? Que usted sabe que el clima social, la medición del clima social, la opinión pública es muy difícil en la literatura política y se lo puede hacer a través de encuestas cuantitativas o cualitativas, pero a breves rasgos esto me parece que es un factor más que se da en el tema de las campañas políticas. Gracias, Cristian. ¿Qué opinas, Diego? Sí. Sí, cuando hice el pregrado en la clase de periodismo, teníamos un profesor que nos hablaba sobre el periodismo 4.0, que es el uso estratégico de la información. Es incluso algo maquiavélico, que es la manipulación de la información, el poder que tiene el periodista para guiar una nota y explicar lo que él quiere explicar, contar, narrar lo que incluso el medio le obliga a narrar. Entonces sí, tiene mucha realidad lo que cuentas con el relato de Menocchio, que también lo había escuchado de la voz de Pepe Lasso ahí en las clases de la especialización. Y eso es el periodismo 4.0, el uso estratégico de la información que le da a los medios, le da a los periodistas ese poder para tomar parte y apoyar digamos, a una causa política. Acá, por ejemplo, en Ecuador, en las últimas elecciones, hubo un notorio apoyo por parte de los medios tradicionales a la candidatura de Guillermo Lasso. Obviamente, no quizás sea por el candidato, sino contra el correísmo, porque tantos años que Correa atacó y atacó y atacó al trabajo de la prensa, es como que algo para saldar cuentas. Y del otro lado, los medios que se inventaron para la campaña, porque hay que ser sincero en esto, bastantes medios se creó el mismo correísmo para hacer la campaña, para informar, para tratar de dar de posicionar su idea en las redes sociales y hacer un contraste con lo que se decía en los medios tradicionales, que a la final no les funcionó tan bien, porque aquí en Ecuador lamentablemente todavía hay una brecha digital, todavía no hay el acceso a la mayoría del Internet, mucho menos de las redes sociales y los medios alternativos. Entonces eso es básicamente el periodismo 4.0, el uso estratégico, la manipulación de la información. Voy a finalizar esto tomando un poco el tema de las palabras de Lucho sobre el asunto de la inteligencia artificial. No me parece que todavía debemos pensar mucho en el periodismo sobre el rol que va a tener la inteligencia artificial en la construcción de las noticias y cuál es lo que el comunicador del futuro, que ya es el presente, debe hacer, ¿no? Sí queda en duda esto de la capacidad del algoritmo para modificar todas las conductas humanas, porque finalmente el algoritmo refleja, de hecho, Lucho, tú has de haber escuchado esto de la humanización del algoritmo, ¿no? ¿Verdad? El algoritmo refleja al propio ser humano, ¿no? Entonces, es el ser humano el que quiere, digamos, entre comillas, quiere ser manipulado, ¿no? Yo quiero que me dé la información de las películas que yo quiero, de las cosas que yo quiero. Entonces, nuestro gran esfuerzo, el de la comunicación, pienso yo que es el de abrirnos, el de la diversidad, ¿no?
el de romper este sesgo cognitivo que nos limita. Así que muchas gracias, ha sido una conversación muy interesante, nos quedan muchas dudas y ese es el mejor programa, es el que te deja más dudas que certezas. Lucho, finalice por favor con sus finales, por así, de éxito. Bueno, en realidad hemos conversado muchas cosas polémicas y también yo quisiera antes de cerrar simplemente encuadrar lo que dijo Diego, que me parece muy importante remarcarlo. Justamente vemos que el comunicador cambió tanto de rol, les habla un no comunicador que hoy en día, para mí, eso es mi opinión, ustedes pueden criticarme, juzgarme, pero es como que el comunicador tiene que ser imparcial. Así no lo sea, tiene que intentar ser imparcial y por eso vemos a veces imparcialidades tapiñadas, yo diría, ¿sí? Como decía Diego, más o menos todos tienen al final alguna tendencia, pero en cambio el influencer sí es descaradamente parcializado. Y lo que estamos viendo es que el influencer está rebasando en esta cursa al comunicador. Entonces es súper complicado porque el influencer directamente te dice, yo pienso esto. Entonces, de pronto lo que se me ocurre es que algunos comunicadores polémicos y que realmente se los nota muy libertinos, como conversábamos desde el comienzo de este programa, recuerden este asunto de cómo es este medio que salió en televisión por una sola vez, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver allí mismo ya, es como que ellos son realmente comunicadores o influencers. ¿Qué opinas, Diego y Cristian, para cerrar? Bueno, en mi opinión, al menos puede que tengan una educación de comunicadores, puede que tengan un título en comunicación, en periodismo, pero a la final el trabajo que han hecho yo sí considero que es de influencers, el trabajo de dar de poner su cháchara en las redes sociales, de mientras más views, mientras más likes tenga, soy más importante. A la final yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo que en las redes sociales los likes, los views y todo eso es lo que menos importa. Las redes sociales a la final se crearon para generar una interacción. Y esto de los influencers, mientras más likes, mientras más views tengan, son más famosos, no es que sea tanta verdad. Hay bastantes herramientas para ahí hackear el algoritmo, para comprar views, para comprar likes. Y lamentablemente lo de los chicos de la posta, yo insisto, pese a que hayan tenido una formación como periodistas en las academias, en los medios de comunicación, a la final terminaron convirtiéndose en influencers. Al igual que muchos periodistas que están en otros medios tradicionales. La misma Alondra Santiago es una influencer en redes sociales que está yendo para la izquierda, en cambio. Estamos llenos de influencers ahora. Bueno, con eso quería cerrar. Cristian, no sé algo de esto, influencer versus comunicador, a la final, Sí. como ves, ahí está el problema, sí, creo. Lucho, deberíamos hacer lo mismo en la academia, volvernos influencers. Es que ya no seríamos académicos, ese es el punto. Por eso, Cristian, ¿qué opinas tú? Tú ya no eres académico. En ese caso, para mí perdiste tu rol. Gonzalo a veces nos manda sus videos ya de influencer explicando los deberes, entonces ya está haciendo puntos ahí, Gonzalo. No, la verdad me parece interesante una de las... Yo creo que siempre desde que empecé a estudiar sociales, todo lo que puedo leer, lo tomo, así sea malo, para poder criticar. Vi uno de los últimos castigos divinos de Luis Eduardo y le pregunta al director de una de las radios deportivas más escuchadas, creo que va desde que empezó, es la más escuchada en Quito por lo menos, y le dijo a este director, pero mira, tú tienes a Luis Miguel Valdión, que es un periodista, y dice cualquier barbaridad. A nosotros por el tema de lo que hicimos en la televisión nacional, como que nos hicieron un escarnio público, digamos así. Y la respuesta de este director fue interesante y le dijo, sí, pero nosotros tenemos claro que ya no hacemos periodismo, hacemos entretenimiento. Entonces, definirte hacia dónde estás yendo te va a evitar este tipo de problemas, ¿no? Si Luis Vivanco se presenta y dice, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es entretenimiento y mantenemos una agenda una agenda clara política hacia algún lugar, yo creo que va a ser más honesto, ¿no? Y no tratar de esconderse a través de un título o a través de la academia. Y
decía muy bien Diego, me parece que esto es solo del lado de quién tiene el poder, ¿no? Ya vimos lo que pasó en los 10 años de correísmo, qué hicieron con el poder y los medios de comunicación. Y bueno, y vemos ahora qué hacen del otro lado. Nadie era diferente, sino lo que querían era tener el poder. Sí. Lo mismo aplica a Ochoa, por supuesto. O sea, por ejemplo, sí, lo mismo por aplica. Eso dije, exactamente. Por eso dije, Sí. Nada cambió. Lo que querían ahora es cambiar los roles, valga la redundancia, y ellos tener el poder. Bueno, qué interesante. Con esto cerramos, yo diría, Gonzalo. Muchísimas gracias a Diego, Radio La Calle, a Cristian, por supuesto, comunicador en estrategias políticas. Muchas gracias, Gonzalo, y como siempre nos veremos, amigos, en una próxima edición de Los Observadores. Tu despedida, Gonzalo. Bien, esto ha sido muy duro, hay mucho debate que hacer y volveremos con más debate y más comprensión del mundo de la tecnociencia. Un saludo a todos. Cerramos. Una producción conjunta de las áreas de Derecho y Comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad, por Voz Andina Internacional.